Vera, algo me iba a decir. Sí, profe, iba a decirle justamente eso, que afecta a la integridad, porque al haber la deforestación, lo que causa es que hayan pérdidas de hábitat y por lo tanto eso afecta a la estabilidad de los ecosistemas y del medio ambiente en general. Correcto, sí, claro, totalmente. Señor Landa, ¿qué dice? Profesor, a mí en este momento me nace una duda. ¿Qué sucede en caso de que hablemos, el Yasuní eh, genere o esté en la capacidad de generar, hablemos, unos $1.000 millones con toda la extracción del petróleo y al Estado ecuatoriano en sí, a la sociedad, le haga falta dinero, el Estado no tenga dinero para solventar sus necesidades, o sea, con el pueblo? En ese sentido, ¿qué debería hacer o cómo se debería aplicar la razón? ¿Ponderar más al Estado el interés de las personas o ponderar a la naturaleza en su ecosistema? Esa es Yo le una exploto. gran pregunta. A ver, algo iba a decir señor Ortiz, algo creo que iba a decir. Yo la exploto. Ya, o sea, digamos, usted está de acuerdo con la explotación, pero recuerden esto, ¿no? Dos cosas nada más. Nosotros estamos analizando desde el punto de vista de la ética de la tierra, ¿sí? Eh, digamos que el momento en que nosotros nos planteamos el si exploto o no, puede ser que lo correcto sea explotar. No digo que no, y no digo que eso sea incorrecto. Ojo, ¿no? No estamos diciendo eso, pero nos estamos alineando a la pregunta tal como la planteó la señorita Reynoso. La señorita Reynoso nos hizo una pregunta que es muy interesante. Es decir, ¿cómo asumimos las decisiones que se van a tomar en temas de política pública o cómo aterrizamos ya en política pública en base a tres ideas que parecen simples, ¿no? La integridad, la estabilidad y la belleza. O sea, es una pregunta interesante en términos de análisis ético, pero nosotros estamos analizando desde la ética de la tierra. Si usted me dice desde el antropocentrismo le va a decir entre y explote, porque usted tiene que favorecer las condiciones de vida del ser humano. Pero no estamos analizando desde ahí, sino desde la otra esquina. Señorita Vera, ¿qué dice? Nada, pero iba a decir justamente que creo que también tiene mucho que ver lo que hablamos hace las clases pasadas, donde decíamos que nosotros, o sea, la naturaleza, el medio ambiente en general, no depende de nosotros, sino que nosotros dependemos de la naturaleza. Entonces, si acabamos con todos esos recursos, también nos estamos afectando a nosotros. Ujú, ujú, correcto. Sí, es correcto, ¿no? Esa es la idea. Pero es una idea antropocéntrica esa también, ¿no? Esa es una idea bastante antropocéntrica, que favorece, digamos, al ser humano. Pero nosotros vean que estamos pensando en el tema de la comunidad biótica. Ahora, lo que plantea el señor Landa es muy, muy interesante y va al corazón y es una pregunta que va al corazón de la ética de la tierra. Y es que entra a discutir la ética de la tierra, no solamente el tema de estos tres elementos, en la ética de la tierra se discute también la cuestión asociada a los derechos de propiedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos plantea bueno, señorita Reynoso, algo quiere decir, dígame, antes de pasar al tema de la propiedad. O sea, sí, profe, rapidito, pero también creía que como a la pregunta del señor Landa, lo que me surgió es que como tal el Estado no es, o sea, no es sujeto de derechos como tal, él no tiene derechos, en cambio la naturaleza sí tiene derechos. Entonces, si se hay que ponderar, digamos, se ponderaría el interés del Estado, que sería como, no sé, de alguna forma la riqueza, etcétera, sería el interés del Estado versus los derechos de la naturaleza. A mi criterio, entonces, sí, o sea, la respuesta única sería que se protejan los derechos de la naturaleza antes que el interés del Estado. Ujú, correcto. Claro, desde la perspectiva de la ética de la tierra sería tratar de poner por delante los intereses de la naturaleza sobre los intereses del Estado. ¿Qué dice señor Landa?
Profesora, en virtud de del comentario de la compañera, el Estado no tiene derechos, claro, pero tiene obligaciones. Además de eso, también es dueño de todos los recursos no renovables que existen en el suelo. Le dio otra vez perfectamente bien a una palabrita que es clave. Es dueño, dice. Es clave en la discusión. ¿Y por qué les digo? Se vuelve una discusión súper interesante en materias de derechos de la naturaleza porque nos plantea la esencia del problema. La esencia del problema de asentar la idea de derechos de la naturaleza en la práctica pasa por discutir derechos de propiedad. ¿Qué es lo que dice Aldo Leopold sobre la propiedad? Porque él se refiere puntualmente a este tema. Em, Él, cuando abre la ética de la tierra, él nos presenta un caso particular o presenta una metáfora, ¿sí? Él hace una metáfora. ¿Qué dice Aldo Leopold? Dice que yo no sé si ustedes han escuchado hablar, alguien ha escuchado hablar de, de la guerra de Troya, supongo que han escuchado hablar todos, ¿no? Esa famosa epopeya que hay hasta una película, ¿sí, no? ¿Hay alguien que no ha escuchado hablar de eso? Todos han oído hablar, ¿no? Del caballo Bueno, de hay Troya. un exactamente del caballo de Troya, la guerra de Troya, ¿no? Contra los espartanos. Bueno, esta idea, esto está narrado en algunos textos, ¿no? Y entonces cuando Aldo Leopold abre el tema de la ética de la tierra, abre su artículo, su capítulo de la ética de la tierra, él dice que cuando Odiseo regresaba a su casa, Odiseo era un guerrero, ¿no? Era uno de los guerreros famosos, ¿no? Em, entonces él regresaba a su casa, dice, después de la guerra de Troya, ¿no? Se cuenta en la Ilíada, se cuenta que Odiseo regresaba a la casa después de la guerra de Troya y él se encuentra con que un grupo de esclavas suyas, ¿no? eh, eran sospechosas de mala conducta, ¿no? Em, Leopold es enfático en decir esto. Dice, y quizás ahora nos choca un poco, pero en realidad esto es algo que es natural, ¿no? Leopold enfatiza que las esclavas eran de su propiedad y la disposición sobre la propiedad era en ese entonces, y lo es ahora, cuestión de conveniencia, no de lo correcto o de lo incorrecto. ¿Ya? Eh, qué es lo que pasa en la práctica? Leopold suponía que sus esclavas se habían acostado con otros hombres mientras él estuvo en la guerra, pero eran esclavas. Y más allá de la moralidad que nosotros tenemos ahora, en ese tiempo las esclavas eran propiedad de él, eh, como una silla o una mesa. Y entonces él les mató. Terminó con ellas. ¿Por qué? Porque la propiedad tenía y tiene ahora el famoso ius abutendi, que ustedes lo vieron en derecho civil, que es el derecho de disposición. Cuando tú tienes la propiedad de algo, ¿no es cierto? La propiedad de un teléfono, de un carro, de un libro, de lo que tú quieras, parte de la facultad de disposición es que tú puedas destruir tu propia propiedad, ¿no? Si yo tengo un bosque hermoso, de un bosque primario, del que soy dueño, el día de mañana yo puedo mandar y cortar todos los árboles y dejarle, quiero hacer un edificio ahí, así que se van todos los árboles. ¿Puedo hacer eso? Sí, porque es mi propiedad. Entonces, esa facultad de disposición que te da la propiedad es lo que permite, en ese momento le permitió a Odiseo terminar con la vida de 4 chicas, pero que en ese momento eran consideradas esclavas. ¿Alguien vio mal? ¿Alguien le criticó? ¿Alguien le cuestionó esa decisión a él? No, porque la propiedad era en ese entonces una cuestión de conveniencia. No, yo puedo convenir con ustedes que está mal que les haya matado, por supuesto, moralmente indignante que les mate. Claro, son personas, pero en ese tiempo no era esa la visión.
Y lo mismo digamos, Odiseo hace con sus esclavas es lo que nosotros hoy hacemos con la Tierra, con el planeta, ¿no? Le destrozamos. ¿Por qué? Porque somos dueños. Y entonces, cuando el señor Landa me decía es que el Estado es dueño de esos terrenos, exacto, somos dueños y destrozamos el ecosistema. Eh, y esa es la idea de la ética de la tierra como genérica, ¿no? Hay una cuestión que está asociada directamente al derecho de propiedad y el derecho de propiedad tiende a ser destructivo. Entonces, discutir una cuestión asociada a los derechos de estabilidad, de integridad y de belleza de un ecosistema no es del todo suficiente. Claro, hay que aterrizar y el aterrizaje es con derechos de propiedad. Ahora, yo les diría, como para cerrar y concluir, porque es una discusión que puede generar vea que es muy bonito. Yo hice un artículo em, sobre la visión de Bail Callicott y de cómo se relaciona su teoría con los derechos de la naturaleza, cómo la fundamenta. Yo tengo un artículo escrito, publicado aquí en la Flaxo de eso. A mí me interesa mucho ese tema porque yo creo que el fundamento de los derechos de la naturaleza es esta búsqueda continua de integridad, estabilidad, belleza, y que no se puede discutir derechos de la naturaleza sin entrar a ver el tema de la propiedad. Eh, Me parece que es la tónica más correcta y más adecuada. Entonces, qué es lo que yo les diría? Resumidas cuentas, respecto de si yo, digamos que tuviera poder de decisión en el Estado y me tocaría decidir en función de lo que dice Aldo Leopold y lo que dice Bail Callicott respecto de la ética de la tierra sobre una potencial intervención en el Yasuní, yo les diría que siguiendo estrictamente ese parámetro, la respuesta sería no, no puedes intervenir. ¿Por qué? Porque has quitado integridad, retirando todos los elementos que tienes que sacar de la naturaleza para construir la obra. Fíjate que esa construcción propia de la obra atenta contra la belleza pensada por Leopold, ¿no? Atenta contra esa belleza, porque es algo artificial sobre lo natural. Entonces, son dos razones. Y la tercera, la estabilidad, ¿no? La misma estabilidad que significa que tú tengas que mantener un ecosistema funcionando de manera convencional y de manera normal en todo el sitio. Bueno, ya hemos visto lo que ha pasado no solamente con los recursos naturales que han sido devastados en gran parte de la Amazonía por el consorcio CP-Texaco, no en el Yasuní, pero en otros lugares. Ya sabemos lo que va a pasar, donde hay sitios que no son estables, donde hay gente que está enferma. Entonces, desde esa perspectiva, yo les diría si tiene que aplicarse los principios de la ética de la tierra, la respuesta es simple y sencillamente no es factible, no es factible intervenir eh, el parque. Ahora, eso, insisto, ¿no? Es una posición teórica, ¿no? Es una posición teórica. No es una posición definitiva, no es que estamos diciendo que el que piensa al contrario piensa mal, no, no, nada que ver. Estamos planteándonos una idea, porque puede venir el otro lado, el antropocentrismo nos dice, en cambio, mira, tú no puedes ser tan irresponsable de teniendo tanto petróleo en la naturaleza, no lo saques y dejas los hospitales sin medicamentos y la gente muriéndose. O sea, no seamos irresponsables. Eso te dice el antropocentrismo. También es una visión y una forma de pensar. El tema es, cada uno tiene que decidir cuál es su visión, ¿no? Qué es lo que más le parece que es lo correcto. Recuerden que la ética es eso, digamos, reflexión sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y cada uno puede tener una posición, no necesariamente está bien o está mal, pero es su postura y su manera de pensar. La idea es que, claro,
nos asentemos en esa línea perfectamente bien con estas ideas, ¿no? Eso básicamente. Desconecto aquí la compu porque me estaba quedando sin batería. ¿Alguna pregunta, por favor, o comentario o algo? ¿Es claro esto? Profesor, yo tengo una duda. Usted Señor respondió a Landa. a mi pregunta en base a estos dos personajes, pero era desde su Sí. punto profesional y en la actualidad, ¿qué usted haría? Sobre el Yasuní TT. Sí, afirmativo. O sea, ya, la primera decisión que hubiera tomado es no intervenir. Yo no hubiera metido maquinarias en el Yasuní TT de entrada. Eh, pero como ya, o sea, digamos que en el caso de Yasuní TT hay dos puntos de vista, o hay dos situaciones. Una es antes de la intervención y otra es después. Eh, si a mí me pregunta antes, cuando no había nada y cuando estaba el ITT sin intervención petrolera y me preguntaban, ¿usted estaría de acuerdo con intervenir el ITT? Le diría, no, no estoy de acuerdo, no deben intervenir eso. Deben dejarle como está. Pero, eh, dado que intervinieron y dado que construyeron todo ahí, ¿no? Está el bloque 43, eh, le ingresaron a operación. Eh, si usted me pregunta ahora, cuando hemos votado en la consulta popular recientemente, ¿no? Creo que en 2023 se votó eso. eh, si había que dejar de seguir operando el ITT, ahí en cambio yo le diría, no, ya no hagan eso, sigan operando, operen ya, ya cometieron el primer error. Pues nosotros, bueno, nos gusta tropezar dos veces con la misma piedra. La primera vez yo le hubiera dicho, no intervengan, no ingresen, no hagan nada. Ya hicieron, sigan haciendo. ¿Sabe por qué? Porque en realidad es más perjudicial para la naturaleza, en mi opinión, que dejen de operar el bloque 43. ¿Sabe que ya tienen vías abiertas? Abrieron trochas, abrieron vías, dejaron, digamos, hay una operación ahí abierta, hay instalaciones. Eh, Eso es una apertura para que en estos próximos años ingrese la minería ilegal, ingrese, digamos, las prácticas forestales ilegales, tala ilegal, tráfico de especies. O sea, para mí es completamente negativo que hayan parado, y bueno, el país votó porque ya no se haga más, pero para mí es un error eso, y es un error grave y grande, porque están las instalaciones listas para que lastimosamente nosotros tenemos ahora un problema muy grave, quizás el problema más grave ambiental que tiene el país por lejos es la minería ilegal, pero lejos. Eh, y esa es una cosa que está entrando en muchos lugares. Entonces, me parece ya objetivamente que si yo hubiese podido frenar la idea de preguntarle a la gente, porque a veces, digamos, vean que a veces yo no soy pues muy amigo de las consultas populares, de nadie mismo. Yo siempre he creído que las consultas populares siempre se debería votar no a cualquier cosa que le pregunte, porque muchas veces le piden a la gente tomar decisiones sobre temas que no, para los que no estamos preparados para contestar. Y por lo general nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos largamente. Vea que a nosotros en los últimos 15 años nos han preguntado cosas absolutamente, tecnicismos que debería resolver gente que realmente trabaja en eso. Vea, yo soy abogado y abogado de muchos años de experiencia, pero por ejemplo, a mí me pareció un despropósito que me pregunten cosas como, ¿a usted le parece bien que los delitos sexuales sean imprescriptibles? O sea, a mí eso no me parece que es una... Y yo les puedo decir personalmente, siendo un abogado de mucho, yo no soy experto en materia penal. Si yo no me atrevería a dar un criterio eh,
así adecuado en materia penal. No me puedo meter a opinar de eso. ¿Eso será positivo, será negativo? Yo creo que hasta ahora es negativo, ¿no? Porque el problema no es la imprescriptibilidad o no de la pena, creo yo. Y lo digo con salvando mi criterio y siendo responsable con ustedes, diciéndoles yo no soy experto. Es un criterio ya de un ciudadano que no es experto en el tema. Me parece que eso no ha servido de mucho en realidad, ¿no? Lo que sí ha servido es para generar demandas de gente que después, no quiero decir que extorsiona, ¿no? Pero que muchas veces cuando hay delitos sexuales como el estupro, por ejemplo, que tiene un efecto, digamos que es un delito de acción privada, sirve como para presionarse entre parejas después, porque como no prescriben esos delitos, son delitos penales que no prescriben. Nosotros votamos a favor de eso, bueno, yo no voté a favor de eso, pero son delitos que decidimos como país que sean imprescriptibles. Pues finalmente yo siempre, algún rato que yo comentaba esto con algún curso, le decía, van a pasar, digamos, una pareja que, digamos, sea la esposa o sea el esposo, que es el mayor de edad. Van a pasar 25 años viviendo juntos y cuando ya en algún momento, porque así a veces pasa en algunas parejas, después de 25 años, y ya cuando se detesten y se quieran divorciar y el uno no le quiera dar el divorcio, le va a amenazar con ponerle una denuncia por estupro y ese delito no prescribe. Y le va a extorsionar con eso, el uno al otro. O sea, ahí no importa quién. Me parece una cosa terrible. Entonces, digo yo, eso que es algo mínimo, mm, salvando mi criterio personal, pero yo creo que ese tipo de cosas no pueden preguntarnos. Y eso ha pasado. Entonces, en el caso del Yasuní TT es una pregunta que no debían hacernos, debían tomar la decisión de seguir operando, quizás delimitar nuevamente el parque, sacarle a la parte petrolera de ahí. Habían muchas cosas que se podían hacer, pero definitivamente dejar eso abierto, ahora eso está votado. O sea, eso, la gente está saliendo, ¿no? Salieron ya alguna parte de los trabajadores, tienen una vigilancia ahí permanente, pero está sin operación, ¿no? Está ahí. Eso tienen que remediar y dejar como estaba antes. El país no tiene, o sea, hay que ser prácticos también. El país no tiene dinero. Sabemos nosotros, hemos pasado meses en los hospitales públicos sin medicinas. La gente, vean ustedes, yo hasta ayer veía un reportaje en Primicias, cuánta gente de los servicios oncológicos del cáncer le pide al gobierno que les paguen los valores que les adeudan, en algunos casos por años y el Estado lamentablemente no tiene dinero. Entonces, no tiene dinero para eso. Imagínese tener que sacarse dinero de donde no hay para remediar el caso, eh, remediar el caso del ITT, ¿no? O sea, tratar de reconstruir eso sin dinero. No tenemos dinero ni para los hospitales, menos van a... Yo les diría que en los próximos 50 años ningún gobierno va a lograr salir con un buen plan de abandono del ITT. Entonces es una cosa un poco absurda. Pero es parte de nuestra idiosincrasia también. Eso lamentablemente sí es algo que sucede y es algo que nos pasa. Así es que, bueno, no me gusta mucho a mí la idea de que, digamos, áreas protegidas deberían dejar así tal cual, ¿no? No intervenir mucho, no me gusta esa idea. Pero si ya interveniste, pues ya ni modo, tienes que seguir ahí y tendrían que, no sé si quepa. eh, yo la verdad es que, bueno, claro, el problema que tenemos es que hicieron por consulta popular y ya no hay cómo hacer nada, ¿no? Ya es irreversible eso. Tendrían que hacer otra consulta popular, pero véanlo, o sea, no me parece que es tampoco tan correcto. Señor Sánchez, ¿qué dice?
Sí, profe, yo concuerdo en lo que usted dice, pero sin embargo pienso que eh, lo que es el petróleo, lo que son la minería, son sectores estratégicos por los cuales el Estado obtiene riqueza y eso incluso ha sido desde mucho más antes. Y lo que yo pienso que puede que sí, afecte a lo que es la naturaleza, afecte a lo que es el medio ambiente, pero igualmente sí es necesario de que se realicen, el Estado realice esas actividades por ser el propietario, el dueño del suelo. Claro que pienso que para mitigar ese daño tiene que desarrollar también políticas públicas ambientales o proyectos o campañas, impulsar campañas que incluso involucren a las empresas privadas. O también una alternativa, ya que la tecnología ha avanzado, es de que se utilice fuentes renovables, que se deje de tanto eh, el porcentaje de explotación sea con recursos no renovables, sino que también se comience a invertir en fuentes renovables, porque la mayoría de países en Europa, como por ejemplo Noruega, Suiza, más tengo entendido que utilizan fuentes renovables y poco es que explotan sus recursos. Claro que Noruega en este caso explota los recursos de petróleo que son los que están por los fiordos y todo eso, pero he visto que más lo que explotan son recursos no renovables y pienso que eso es lo que un Estado tiene que hacer para mitigar el daño ambiental. Claro, bueno, Noruega es uno de los países más, eh, digamos, de mayor porcentaje de explotación de petróleo, ¿no? Pero, y de deforestación también, pues ellos hacen un montón de explotación maderera. Lo que pasa es que también, vea que también eh, mm, es un tema cultural también. Y no quiero decir que nosotros seamos culturalmente inferiores, no, 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 pero nosotros todavía tenemos algunas cosas que aprender. Quizás en parte de Europa, Noruega quizás puede ser un buen ejemplo. eh, digamos, bueno, los suizos, quizás más o menos no me acuerdo si dijo Suiza o Suecia. Los suecos son un poco complejos, en realidad. Suiza, allá, no Suecia. Suiza, Suiza es un país complicado, le diría. Los dos, Suiza y Suecia, tienen historias, tienen algunos niveles de historias. No me gusta a mí endiosar mucho, ¿no? El pueblo noruego, digamos que ellos, en la parte ambiental, yo personalmente tengo cierta admiración por esos pueblos, ¿no? Eh, Son gente que trabaja muy bien con el tema del petróleo, han sido súper cuidadosos. Yo no conozco en los años que ellos llevan explotando petróleo y que explotan bastante petróleo, yo no conozco una emergencia grave que ellos hayan tenido. Han tenido pequeñísimos accidentes, no cosas demasiado graves. En la parte maderera tienen unos procesos, digamos, de alta calidad. Ellos tienen un montón de bosques que están intocados porque, digamos, que llevan un proceso muy ordenado de explotación. Los suecos, los suizos es complicado. Los suizos, en Suiza es complejo. El ingreso principal de los suizos es los bancos. Y lamentablemente, una cosa que siempre se dice en Europa, eh, el dinero que reciben los suizos es el dinero de la delincuencia mundial. Ellos están muy bien, o sea, están organizados, tienen los servicios públicos de altísima calidad, viven muy bien, todo está muy bien, pero es una sociedad un poco fundada también un poco en la hipocresía, porque vea usted que los suizos,
ellos se hicieron famosos por el sigilo bancario. Y lamentablemente lo que reciben ellos ahí como recursos económicos es los recursos que vienen de toda la delincuencia mundial: narcotráfico, tráfico de órganos, minería ilegal, explotación petrolera ilegal, gente Son que... pozos fiscales, si no me equivoco, diga. Sí, 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 o sea, yo por eso le digo, no, hay que a veces tomar con un poco de pinzas, porque ellos no son, o sea, son países que viven bien, pueden vivir muy bien y todo lo demás, pero a veces es digamos que es un oasis de eso, ¿no? No sé, no sé qué tan chévere resulte, al menos desde el punto de vista ético, eso, ¿no? Claro, ellos no hacen básicamente nada. Si usted mira digamos, en transparencia, usted le dice, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo cuál es la producción principal además de los bancos? Porque los bancos es primero. ¿Qué es lo que hacen los suizos? Bueno, ellos hacen mantenimiento de satélites como primera actividad nacional. Entonces ellos se dedican a estar limpiando los satélites alrededor del mundo. Es un negocio buenísimo, carísimo, les va muy bien. En la parte médica les va perfecto. Tienen las patentes médicas, ¿no? De casi todo el mundo. La Pfizer tiene ahí, la misma Pfizer que es americana, tiene instalaciones ahí. La misma Merckx Sharp and Dohme de Alemania, la Grunenthal de Alemania, tienen estructuras ahí, están súper bien, pero tiene eso, ¿no? O sea, tienen esas transparencias. A veces nos critican a nosotros moralmente de nuestros defectos, pero yo a veces digo, vea, imagínese eso. O sea, claro, están perfectos, les van bien, pero lo que hay detrás es como oscuro, ¿no? No sé. Tengo mis dudas sobre eso, ¿no? Sobre ese tipo de cuestiones. En todo caso, sí, habría que analizar, ¿no? Y los suecos que le decía así de paso, porque al principio no le entendí bien. Los suecos tienen también su parte un poco oscura, ¿no? Son sociedades muy bien organizados, países muy lindos. Cuando usted ve, ¿no? Noruega es maravilloso. Bueno, es un país que yo le saco un poco del tema, porque ellos han logrado hacer una, un desarrollo a través de la explotación de recursos naturales, un desarrollo súper inteligente. O sea, vea que ellos, en este momento Noruega, hicieron ellos una explotación extensiva de recursos naturales, y ellos lo que se dedicaron es a comprar acciones de las principales empresas mundiales. No son el principal accionista, pero tienen acciones en prácticamente todas las empresas a nivel mundial, digamos que son famosas. Vea usted que ellos en algún momento este, han tenido acciones en Google, han tenido acciones, tienen acciones en Amazon, tienen acciones en, en varias empresas por ejemplo, alemanas, en Mercedes-Benz, tienen acciones en Volkswagen, acciones en empresas japonesas como la misma Toyota, la misma Mazda, perdón, de vehículos, en Sony, fueron casi mayoritarios, creo, en Sony en algún momento. O sea, ellos con parte de los ingresos, por ley, lo destinan a un fondo que hace inversiones, y hoy en día el petróleo es el primer ingreso nacional de Noruega, pero el segundo ingreso nacional de Noruega son negocios de inversiones de otros países. Entonces, hasta un gasto inteligente desde ese punto de vista. Bueno, hay que decirles, o sea, tengo que reconocerles que soy un poco objetivo en eso. Yo le tengo un particular admiración a ese país, porque le veo que en la parte ambiental ha trabajado muy bien. Yo estuve ahí, pues, digamos, como parte de mi doctorado estudiando ahí. Ahí vi por primera vez un sistema de bicicletas organizado, ¿no? Muy bien direccionado, con todas las facilidades, todas las
digamos, las seguridades que tiene que tener o sea, todo bien. Pero, pero bueno, siempre es un poco tomar con pinzas, esos temas son complejos y son de debate arduo, ¿no? Debate complejo. Señor Sánchez, dígame. Sí, profe, a eso último que usted decía, que hablaba sobre las bicicletas, digámoslo así, ellos ya incluso han optado por mejorar lo que es el medio ambiente, pero de la ciudad, dentro de la ciudad, de lo que es el aire que se respira, porque tengo entendido que usualmente no usan carros para transportarse a su lugar de trabajo o a sus viviendas, sino que más bien usan lo que son las bicicletas. Y eso mitiga también ese daño ambiental del dióxido de carbono que emiten los carros. O utilizan también los que son estos carros eléctricos a base de batería de energía. Es que es caro, pues yo estuve ahí en el 2015 y un pasaje de bus valía 7 euros. 7 euros. Es carazo. Entonces, digamos que ellos, bueno, ellos también han puesto digamos, esos valores porque ellos tienen un plan para en el año 2045, quedarse sin ningún tipo de tráfico vehicular en el centro de Oslo. O sea, ellos tienen un plan para eso. Eh, yo me quedé impresionado. El parqueadero de bicicletas, viera usted cómo es ahí. O sea, es una cosa, es un monstruo, es un centro comercial eso. Solo hay bicicletas estacionadas, es un estacionamiento solo de bicicletas. Es un monstruo, gigantesco. Pues claro, es parte de la estructura, ¿no? Y es parte del tema. Son cosas que a mí me encantaría que nosotros eh, eh, hiciéramos, ¿no? Con el paso del tiempo, porque es bastante interesante lo que hacen otras experiencias de otros países, ¿no? Pero bueno, eso es parte del ir aprendiendo. A nosotros también eso nos favorece y nos corresponde, ¿no? Bueno, chévere. Terminemos con la parte de la ética, la jurisprudencia de la tierra, ¿ya? Eh, la jurisprudencia de la tierra la vemos porque prácticamente, digamos, si la ética de la tierra es una estructura básica de ética, la jurisprudencia de la tierra ya tiene una relación más asociada con lo ambiental, ¿no? Tiene una relación directa eh, que está asociada con eso. Eh, una de las cosas que se podría plantear en la ética de la tierra, lo primero es quién lo plantea, ¿no? El autor es Thomas Berry, y él se hizo famoso porque escribió este librito que ven ustedes en pantalla. La gran obra se llama, ¿no? La gran obra es este textito que ustedes ven aquí. Eh, Y este texto fue importante porque primero resalta la idea de que, digamos, el valor intrínseco consiste en la pertenencia a la comunidad de la tierra. Y yo creo que esto, digamos, es la misma idea de Aldo Leopold, cambiada de nombre, porque ya en el año 2001, cuando empieza a hablarse de esta teoría, eh, ya la idea de comunidad biótica estaba obsoleta, ¿no? Ya no se hablaba de eso. Y ecosistema también era un tema muy técnico.
Y siendo antropólogo y sacerdote además, Thomas Berry, pues prefirió darle otra presencia. Y habló de la comunidad de la tierra, que es algo más asentado a nosotros, ¿no? O a las personas más comunes y corrientes. Eh, se ha llegado a decir que el nacimiento de la jurisprudencia de la tierra como ética fue en el 2001 en una reunión que tuvo lugar en Londres, auspiciada por la Fundación Gaia, ¿no? Eh, Esta fundación reunió a los principales educadores, abogados, pensadores, filósofos éticos, etcétera, de varios países, ¿no? De Estados Unidos, Canadá, Colombia, Inglaterra, Sudáfrica, etcétera, ¿no? Alguna gente. No hay un registro de alguien de nosotros, ¿no? Que haya participado allá, no habíamos estado en esa línea. Y es interesante porque esta idea es la que se va a usar luego para armar la idea de los derechos de la naturaleza. ¿Cómo surge? Quizás de aquí surge, ¿no? Thomas Berry es alguien que toma mucho en cuenta los conceptos de Aldo Leopold, que no siempre concuerda con ellos, pero que de alguna manera la gran mayoría los comparte. De hecho, se suele decir que las dos teorías son iguales, que llegan a las mismas conclusiones por diferentes caminos, pero eso es importante. Bueno, en el 2001 sucede algo interesante. El abogado, abogado sudafricano Cormac Cullinam, se conoce con Berry en esta reunión en Londres. Y Cormac Cullinam es el autor de un texto que se llama Wild Law. Ese sí no lo tengo aquí, lo tengo abajo porque estoy trabajando con ese. Y Cormac Cullinam es quizás uno de los abogados, no quiero decir que es él el abogado que plantea, porque no es así, es un grupo en realidad, pero es quizás el que con mejor precisión nos habla de la idea de derechos de la naturaleza en este siglo. Pero claro, él plantea la idea de derechos de la naturaleza como derechos que se pueden ver como aislados de los derechos humanos. Y él plantea por primera vez la idea de que los derechos de la naturaleza pueden ser contradictorios a los derechos humanos, ¿no? Entonces, y parte él de una premisa súper fácil, ¿ya? De entender. Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos de las aves? ¿Cuál es el derecho principal de las aves? Les pregunto a todos. Vamos a ver qué dicen. Señorita Mendoza, ¿ya está? No estaba conectada de mañana. Nada. Señor Cajía. ¿Qué profe podía hacer volar libremente? Volar. Sí, volar. Sí, señor Maja. Volar. Volar es el derecho, ¿no? Y de los digamos que de los peces nadar y de los seres humanos caminar. Es el derecho que la naturaleza nos da, en realidad, ¿no? En la naturaleza no hay derecho a la vida, porque todos somos comida de otros. Entonces no existe esa idea del derecho a la vida. No hay en realidad una fórmula de derecho a la vida, no existe. Y entonces lo que dice Cormac Cullinam es, los derechos de la naturaleza no son derecho ambiental o no se pueden analizar desde el derecho ambiental. Hay que buscar una nueva rama del derecho. Y él le calificó a esa nueva rama como derecho salvaje. Bueno, yo creo que no es derecho salvaje. Eh, en realidad, esta expresión derecho salvaje es porque el libro de Cormac Cullinam fue traducido aquí en el Ecuador por unos profesores de la Universidad Andina de Quito, de la Andina Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque Cormac Cullinam vino a la Constituyente de Montecristi y es uno de los asesores de la Constitución. Entonces ahí, claro, se conoció con alguna gente de la Andina, y le tradujeron el libro de él al español. El libro lo tenemos aquí, está publicado bajo el sello editorial de la Universidad Andina Simón Bolívar. En mi criterio, a mí el libro está muy bien traducido, pero el nombre no me gusta mucho porque lo salvaje siempre hace referencia a desorden, a violencia.
No sé, no estoy no me gusta mucho, pero esa es la traducción. Yo hubiera preferido, la verdad, derecho silvestre, pero bueno, ni modo, no le tradujeron así, le tradujeron como derecho salvaje y así está. Y entonces, bueno, esta es la idea que da lugar a los derechos de la naturaleza. Hay que considerar algunas cosas, ¿ya? Aquí el valor intrínseco, como hemos dicho, es la pertenencia a la comunidad de la tierra. Y hay algunas, digamos que ese es el punto común más importante con la ética de la tierra, pero siempre es bueno analizar las dos teorías. A mí me gusta al menos analizar las dos teorías juntas. ¿Por qué? Porque veo que tienen elementos comunes, ¿no? Entonces, la jurisprudencia de la tierra y la ética de la tierra. Puntos comunes y puntos de divergencia. Un primer punto de divergencia es, digamos que, los precursores, ¿no? Que en este caso es Thomas Berry, el sacerdote, y también Cormac Cullinan. Y en la ética de la tierra, pues tenemos a Aldo Leopold y a Bert Gallic. Luego, pues, sí hay diferencias. La primera diferencia es que la jurisprudencia de la tierra metodológicamente se basa en la idea de la filosofía del derecho. Ojo, ¿no? Yo no estoy diciendo es una teoría legal o es una teoría anclada en lo jurídico, no. Se basa en la metodología de la filosofía del derecho, que es otra cosa. Filosofía del derecho no es legislación, ni ley, ni derecho, no. Es filosofía del derecho. Es una reflexión, ¿no es cierto?, de carácter epistemológico, fenomenológico. Es filosofía del derecho. De hecho, Cormac Cullinan dice que es que hay un poco de gobernanza humana ahí. ¿Ya? Es decir, de cómo manejamos justamente los principios generales que después se llegan a la política pública. Y la ética de la tierra, en cambio, es filosofía moral pura. No tiene ética del derecho. O sea, no es del derecho un elemento que está vinculado a la teoría. Es filosofía moral pura. Una segunda cosa que nosotros que se plantea desde la jurisprudencia de la tierra es que el método que usa es un método histórico. Thomas Berry habla de un método histórico. Entonces, ¿qué dice él? Él dice que el ser humano ha abusado tanto de la tierra que estamos llegando al fin de una era. Él le llama la era cenozoica. Y entonces dice que nosotros caminamos hacia un cataclismo mundial que terminará con estos abusos, ¿no? Habrá muchos muertos, digamos, en la naturaleza y nosotros también, pero que después de eso los sobrevivientes de este cataclismo iniciarán la era que él le conoce como era ecozoica, ¿no? La era ecozoica, que es una etapa en la que seres humanos y naturaleza pactarán o harán un acuerdo de beneficio mutuo, si ustedes quieren, ¿no? Y esa sería la idea básica, ¿ya? Es un método que, claro, no es tan raro de entenderle. Primero porque es un historiador, es un antropólogo, en realidad es un historiador. Normalmente usa la etnografía como mecanismo de investigación. Y entonces, claro, él se fija mucho en eventos históricos, como la extinción de los dinosaurios, ese tipo de cosas. Pero también al ser sacerdote, él tiene algunos elementos teológicos. Entonces, cuando yo leía The Great Work, la obra de él, pues sentía que un poco el fin de la era cenozoica era el arca de Noé, ¿no? O sea, todos bueno, no sé si todos, pero los que son católicos han escuchado esa historia bíblica del área de Noé, del arca de Noé, ¿no? Es decir, Noé metiendo en un arca las parejas macho y hembra de todas las especies porque se venía
cataclismo y iba a haber una gran inundación y todo lo demás, y entonces ellos iban a quedar flotando en el arca y así se iban a salvar. Bueno, esa es un poco la idea, va por ahí, ¿no? O sea, tiene esa estructura. Acá Aldo Leopold era, como les decía, técnico. Él era este, un técnico forestal, y entonces a él le gustaban mucho las ideas darwinianas. Entonces Darwin, la evolución de las especies, la competencia entre especies, eso era bien importante. Él estaba enfocado en eso. Él explicaba así, pero él también concluye en que tiene que haber un evento que nos sacuda a los seres humanos de tanta explotación a la naturaleza. Él también concluye lo mismo, o sea, llegan al mismo punto, el uno por un método histórico, el otro por un método científico, pero concluyen igual. O sea, él tenía preocupación en ese momento de cómo a las plantas les injertaban cosas. O sea, me parece que él, o quizás veía el tema de la clonación o el tema lo veía a larga data, ¿no? O sea, como ciencia ficción quizás, pero él estaba preocupado, ¿no? Por ese tipo de temas, ¿no? En los años 50. Y ahora sabemos que técnicamente es hasta posible que hagamos reproducción de tejidos, reproducción de seres incluso, eh, por una vía sexual en un laboratorio. Eso es bastante trascendente. Y una tercera cosa es que habiendo sido em, habiendo sido un antropólogo, pues él conversaba mucho con la gente. Y a él le interesaba mucho las ideas de digamos, de la gente, ¿no? De los indígenas y tal. Él hizo algunas cosas en Sudáfrica, en Asia, ¿no? En Latinoamérica lamentablemente no, pero en Asia y en Sudáfrica, en Asia y en África hizo algunas cosas. Levantó alguna información de algunas, digamos, tribus y comunas y tal. En cambio, no, Aldo Leopold, digamos que ellos eran más teóricos, ¿no? Ellos eran más teóricos. Les gustaba más la parte teórica, ¿no? También hablaban de los indígenas y todo, pero era más como teórico, ¿no? Es otro sentido, eran más interpretativos. Eh, Bert Kalikov era filósofo, de tal manera que él se fijaba mucho más en los discursos, no se iba, digamos, del todo hacia ir a ver directamente, ¿no? La tierra o la gente y tal, sino que eran un poco más, en ese aspecto, más, eh, digamos, más formales. En todo caso, ambas llegan al mismo esquema, ¿no? Esta tercera cosa tiene una historia bastante particular, eh, que, digamos, habría como matizar, ¿no? Es el caso de los pueblos maori. Él era un estudioso. Thomas Berry era muy estudioso de los temas. Y a mí siempre me gusta destacar, hay un paso ligero por los pueblos maoris, pero a mí me gusta destacar el tema de cómo surgió en ellos los derechos de la naturaleza. Entonces, los pueblos maoris son los pueblos originarios de Nueva Zelanda, ¿no? Y y digamos que ellos, los pueblos maoris se han caracterizado por luchar por los derechos de propiedad durante poco más de 300 años, 350 años. Está bastante documentado, incluso en Internet se puede bajar un montón de información sobre eso, ¿no? Entonces los pueblos maoris son pueblos que viven en la ruralidad de Nueva Zelanda, pero han luchado por ganar la propiedad de sus tierras, pero nunca lo han conseguido. Y de hecho lo que han conseguido han sido respuestas violentas del gobierno, de la corona, porque además Nueva Zelanda fue por muchos años un gobierno monárquico, tenía monarquía. Y,
Y claro, una de las cosas que ha pasado con ellos ha sido esa de que efectivamente eran dueños de todo. Entonces, bueno, su lucha ha tenido 350 años y dentro de eso han sido súper agredidos, súper abusados, ¿no? Hay referencias de que sus pueblos enteros han sido quemados, sus casas, sus viviendas, la gente, eh, mujeres y niños violados. O sea, muy complicada, una situación muy difícil, una guerra prácticamente. Entonces ahí aparece este personaje, un personaje bastante simpático, Tamati Kruger. Kruger era es un nativo maori, ¿no? Pero él estudió antropología y sociología porque quería ver cómo tratar de pelear, ¿no? Con la gente. Y entonces él, en el 2001, es uno de las personas que se reúnen con Cormac Cullinam y con Thomas Berry. Y él empieza a entender la idea de los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, él empieza a plantearse esa idea, decide estudiar un poco de derecho también, y como era una persona muy inteligente, empieza a meterse en la dirigencia maori. En el 2007 él ya es la cabeza del equipo negociador. Entonces, en el 2007 se sientan finalmente, como muchas otras veces habían hecho, la corona neozelandesa con los grupos maori, encabezados por Tamati Kruger, eh, para discutir este tema de la propiedad. Y claro, la corona, como no está dispuesta a entregar la propiedad, decide la mesa de negociaciones diciendo, bueno, nos vamos porque no hay acuerdo. Tamati Kruger en su libro narra o cuenta que cuando ya estaban en la puerta los delegados del primer ministro, él les dice, ustedes están mal interpretando, nosotros no hablamos de propiedad. Él mismo lo dice, era un argumento desesperado porque ya se iban y se iban a quedar quizás otros 10 o 20 o 30 años sin posibilidades de conversar de eso, de discutir, pues se vienen otros gobiernos y es complejo. Entonces él plantea esta idea, dice que em, el ecosistema se pertenece a sí mismo, el río se pertenece a sí mismo, ¿no? Y el aire y el agua se pertenecen a sí mismos. Entonces, claro, no están hablando de derechos de propiedad, porque están preasumiendo que la naturaleza se pertenece a sí misma. Y es una visión bastante particular porque logra que los delegados se detengan, no se vayan y le pidan que les explique a mayor detalle. Y claro, la explicación a mayor detalle es muy sencilla en términos teóricos. Si la naturaleza tiene derechos o se quiere reconocer derechos en la naturaleza, es porque es un sujeto de derechos. Es un sujeto con derechos. Y eso implica que en realidad tú no puedes ser propietario de algo que es un sujeto. Tú puedes ser propietario de un objeto en el derecho, pero no de un sujeto. Y eso cambia bastante las cosas. Entonces, lo que les han planteado es que efectivamente en el año 2007 ellos suscribieron un acuerdo, ¿no? Para que em, se reconozca a un ecosistema al que ellos le llaman Te Agua Tapua. Te Agua Tapua es un ecosistema, ¿no? Un ecosistema que está conformado por plantas, animales, el río, ¿no? El suelo, el aire, sí, todos los elementos naturales. Te Agua Tapua rodea a Teuregüera, que es la cuenca hidrográfica, digamos, esa sería la traducción, y finalmente todo versa alrededor del río Wanganui. Y ellos lo que le piden ya no es la propiedad de la tierra, lo que le piden al primer ministro, es el reconocimiento del río Wanganui, de Teoregüera y de Tahuatapúa como parte de una persona jurídica, o sea, que les otorgue personalidad jurídica.
y que los, digamos que se les otorgue personería jurídica y que, digamos, el gobierno sobre el ecosistema sea hecho por una comisión conformada por una comisión Maori gobierno para manejar de agua Tupú. Bueno, esa es la idea. Eh, claro, parten de la idea, como les decía al principio, no se puede discutir derechos de la naturaleza sin derechos de propiedad. Bueno, ese es el principal efecto. Y ellos lograron el mantener eso. En el 2007 firman un acta. Lo interesante de esta estructura es lo que, digamos, a mí por lo menos me llama muchísimo la atención, es esta idea de que se trata de una persona jurídica con derechos y obligaciones. Eh, los derechos son muy fáciles de entenderle, ¿no? Que se respeten sus ciclos naturales, que no se le cause daño. Pero las obligaciones es lo más interesante, porque es una entidad, persona jurídica que paga impuestos, por ejemplo, por las cosas que produce. Eso no ha sucedido aquí en el Ecuador. Y también que, claro, es una figura anglosajona que no, digamos, no considera derechos de propiedad porque no hay ese reconocimiento. Nosotros acá no podemos hablar de eso, porque los derechos de propiedad están lejos de cualquier estructura, ¿no? Y entonces ese es una diferencia grande, ¿no? De todo lo que hemos hecho nosotros a nivel normativo. Ellos tienen, en mi criterio personal, el mejor sistema de derechos de la naturaleza del mundo, porque es un sujeto de derechos y obligaciones como cualquier otro, de acuerdo con la ley, pagan sus impuestos, tienen sus derechos y eso funciona perfectamente bien. No sé si para todos, pero sí funciona bien. Y este es el tema, ¿no? Este es el tema. Bueno, con eso está terminado. ¿Qué dicen? ¿Tienen preguntas, por favor? ¿Está claro todo el tema? Profesor, ¿podría subir un poco la lámina para tomar apuntes? Claro. Ahí o más arriba. Ahí está bien. Ok. ¿Alguna pregunta, guaguas? Ahí me ha puesto el señor Sánchez, le veo ahí ahorita en el, ¿cómo se llama? En el chat de la reunión, dice, el estupro es un delito que tiene como elemento que una persona mayor tenga, mayor de edad tenga relaciones sexuales con una menor por engaño. Sí, es básicamente palabras más, palabras menos, esa es la definición de estupro. Así es, correcto. Sí, sí. Está bien esa definición, digamos, sí. Eh, pero no prescribe, ¿no? Ese era el tema. Este tema no prescribe, ¿no? Entonces, que, claro, es un delito de acción privada, ¿no? Por eso mismo tiene como elemento el engaño, ¿no? El engaño es el elemento básico de ese delito, ¿no? Eh, les voy a poner una pregunta. No hay preguntas, ¿no? Les voy a preguntar yo. Ya, bueno, vamos a hacer una cosa, les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan resolver esta pregunta que les voy a plantear en el chat.
y luego se van a tomar un cafecito y nos vemos en 15 minutos, es decir, 9:30. ¿Ya? Nos vemos en 15 minutos. Y respondan a esta pregunta en los próximos 5, por favor. Cite una diferencia entre las posiciones de Tom Regan y Peter Singer. Y nos vemos en, digamos, al regreso. 15 minutos.
Buenas, vamos encendiendo las cámaras, por favor. Señorita Mendoza, ¿usted está con la cámara dañada? Que le veo como, No, profe, es un filtro que sale así como pixeleado, pero sí estoy aquí. ya, pero tiene que mostrarse, ¿verdad? Si no, no le sirve para el punto que tiene la cámara. Y ese punto es Pero sí necesario. estoy, profe. Ya, bueno, pero sí tienen que aparecer en la cámara. ¿Qué más? Profe, muy buenos días. Ya está la Señor actividad hecha, Mera, profe. feliz cumpleaños, señor Mera. Ha estado de cumple, ¿no? Gracias, profe, gracias. Chévere. Muy bien. Señorita Reynoso, eh, Hola, profe, ¿cómo ¿cómo, está? cómo ¿Sí está? me ve? Sí, le veo. Vale. La respuesta que recibió sobre el tema am, de cómo sería una aplicación en términos de política pública, eh, ¿cómo vio esa respuesta o qué le dejó de resultado de esa respuesta? Ah, ya. O sea, igual o sea, quedé un poco no con la duda, pero sí con no sé, como con la incertidumbre de cómo sería aplicable en la vida real. No es, o sea, usted sí me resolvió la duda. El problema aquí es como no sé si sea suficiente ese método como para entenderlo. Obviamente nos estamos centrando en ese método en particular. Entonces, entiendo que por lo menos aquí en Ecuador va a ser muy difícil que eso se vea así, porque aunque sí somos garantistas de derechos y la naturaleza tiene derechos en específico, digamos que de alguna forma, así como se habló luego, se vela y más que todos los intereses del Estado van a hacer siempre que este genere ingresos, y más porque nuestra fuente principal es el petróleo. Entonces siempre va a haber como que esa dualidad. De alguna forma sí me queda a mí como la incertidumbre de si eso en realidad aquí en Ecuador se podría aplicar o si queda como algo meramente poético, pero sí resolví la duda, o sea, con lo que respecta a la teoría y a la clase sí la resolví. Ok, chévere. Bueno, es importante eso y para todos en realidad, porque quizás lo más importante es el aterrizaje a lo práctico, ¿no? A veces sabe cuál es el tema un poco y quizás también en esa respuesta, que es algo que me preocupa constantemente, que es lo que planteó el señor Landa también, que es muy importante esta idea de los derechos de propiedad, el tema del interés del Estado y el tema de cómo equilibrar esos dos elementos. Quizás una de las cosas que deberíamos como pensar como abogados es que al menos en la parte ambiental, tal vez pasa en otras teorías, ¿no? Pero tal vez en la parte ambiental es bien importante no irse a los extremos. Em, Claro, en el un lado es el ser demasiado antropocéntrico, y en el otro lado ser demasiado ecológico, digamos, como la ecología profunda, que quizás son los dos extremos más duros. Quizás optar por una línea em, más asociada a la parte, digamos, a una discusión menos, menos compleja, menos radical, un poco más en el medio, sea la solución que nosotros podamos encontrar, ¿no? Bueno, estaba viendo ahí las respuestas, están interesantes varias de esas respuestas, aunque algunas sí son verdaderos testamentos, ¿no? Ahí vamos a ver. Listo. Bueno, vamos a continuar con la clase. Lo que nos corresponde ver, salvo que alguien tenga alguna pregunta, no sé. Lo que nos toca continuar con esta clase tiene que ver con los principios.
¿no? Vamos a ver, ya me fuimos mucho, 2007. Bueno, los principios, ¿no? Principios ambientales, eso es lo que nos toca ver. Los principios ambientales nosotros los tenemos una idea muy básica y muy importante para ver principios. Tiene que ver con, vamos a decirlo así, el Código Orgánico del Ambiente. Les voy a poner un poco en contexto y un poco en pantalla. Les voy a colocar aquí los principios ambientales en el país. Hay dos tipos de principios ambientales, digamos, ¿no? Hay unos principios ambientales que están establecidos en la Constitución, ¿no? Ya les doy el artículo exacto, porque yo soy malo para recordar, pero más o menos en el 395, sí, aquí está, ya, aquí está. Entonces, eh, vamos a ver. Los principios ambientales hay de dos tipos, ¿no? Constitucionales y legales. Básicamente, vamos a verlos todos, ¿no? Vamos a ver, vamos a dedicarnos a esta y lo que queda de esta clase y de la próxima en ver los dos tipos de principios. Los principios constitucionales están recogidos por el artículo 395 de la Constitución y los principios legales, que algunos se parecen, no son distintos, están recogidos por el artículo 9 del Código Orgánico del Ambiente. Siempre les pido que cuando citemos, si quieren ustedes utilizar siglas para el Código Orgánico, utilicen la sigla CODA para no confundir con el COA, que es el Código Orgánico Administrativo, ¿no? Siempre traten de utilizar en la parte ambiental la sigla CODA, ¿no? Que es así no van a confundirse, ¿no? Es como digamos, es un código un poco más especializado, entonces mejor ponerle una sigla propia. Entonces, CODA es lo que usamos, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces esos principios. Ya, vamos a irnos al 395 de la Constitución. Voy a pedir que hagan una lectura. Yo les voy a cargar este documento. El campus también. A pesar de que ahora ya hay una disposición de la coordinación, no sé si es de la coordinación o del prorectorado, pero que no se les cargue las normas, sino solo los links. Entonces, ustedes técnicamente deberían bajarse este documento del Field Web, ¿no? Que está disponible ahí en Field Web. Ese sería, esa sería la idea. Ok, bueno. Artículo 395. Y nos vamos. Vamos a empezar por abajo. Señorita Angulo. ¿Está? ¿Sí está? ¿No está? Sí está. ¿Puede leer, por favor, artículo 395, numeral 1? Artículo 395. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales. Numeral. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Ok, muchas gracias. Bueno, básicamente con la lectura de este artículo, lo que nos planteamos, yo lo que voy a hacer más bien es, a ver, voy a hacer algo. Hagamos esto. Para no interferir más bien en las anotaciones, les voy a copiar esta parte.
Le voy a pasar a mi pizarrón. Eso vamos a hacer. Ok. Eso más bien. Y les voy a compartir más bien solo mi pizarra y más bien les voy pegando. Así no tengo que estar cambiando de momento a momento. Ok, sí se ve, ¿no? Bueno, constitucionalmente el primer principio del derecho ambiental es el que le conocemos nosotros como desarrollo sostenible o sustentable, ¿ya? Eh, y a eso se refiere. Cuando nosotros hablamos de desarrollo sustentable, hablamos de un concepto que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades actuales, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Ya. Este es un concepto que surge, digamos, este concepto del desarrollo sostenible es un concepto que surge a partir, digamos, surge oficialmente en 1987 a través de un discurso de Gro Harlem Brundtland. Ya ella era noruega, para variar, ya que les eché flores en la clase anterior a los noruegos. Bueno, ella era noruega, ¿no? Ya ven que o sea, no es aislada la fama de los noruegos. Ella era noruega, una mujer muy, muy inteligente. Ella escribió un informe. Ella, digamos, fue directora del Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente del PNUMA por muchos años. Y claro, en 1987 ella toma la decisión de separarse del programa para optar por una candidatura al Parlamento noruego. De esa candidatura ella finalmente ganaría las elecciones y, digamos, era tan alto su prestigio, llegaría a ser primera ministra de Noruega. Entonces, bueno, es una persona que estaba muy en esa línea. Entonces, Gro Harlem Brundtland es la autora de un informe que se llama Nuestro Futuro Común. En realidad, no es que ella haya sido la autora del principio del desarrollo sostenible. Esto es algo que se discutía desde mediados de los 70, en realidad. En el 80 hay un primer esbozo en el documento famoso Cuidar la Tierra de 1980, que es un documento producido por la UICN y las Naciones Unidas, ¿no? Ya hubo algo de esta idea de las generaciones actuales y las generaciones futuras. Y entonces, claro, ella es la que fomenta. Nosotros, yo creo que les dije esto la clase anterior, cuando hablábamos del desarrollo sostenible como derivado del antropocentrismo. Eh, este es un punto de partida, o sea, tú no puedes en la práctica utilizar todos los recursos, no se puede usar todos los recursos. Y aquí, por ejemplo, creo que era el señor Mera que nos decía en la clase pasada, bueno, antes del break, nos decía, claro, con digamos, una forma de pensar que es, digamos, que es la que tienen algunas personas de que los recursos deben aprovecharse, ¿no? Pero el tema aquí es un poco más complejo, ¿no? Fíjense ustedes, yo cuando trato de explicar el tema del desarrollo sostenible y lo que dice el informe Brundtland o nuestro futuro común, como hemos dicho, es, por ejemplo, yo me pregunto cómo esto. Si nosotros, ¿dónde está? Aquí está. Si yo tengo, fíjense ustedes, si yo tengo un yacimiento y yo tengo un yacimiento de petróleo. Digamos que es un yacimiento de petróleo, ¿ya? Todo esto que yo tengo aquí todo lo que está aquí es petróleo, ¿no? Todo esto es petróleo, ¿ya?
La pregunta que nos hacemos desde el punto de vista del desarrollo sostenible es ¿cuánto saco? ¿Ya? ¿Cuánto saco de esto? Entonces, digamos, si yo vengo, este es el suelo, ¿no? Este es el suelo. El petróleo generalmente está en el subsuelo. Esta parte, todo esto es el suelo, ¿no? Estamos ahí, ¿ya? ¿Cuánto saco? Ese es el tema. ¿Cuánto debería sacar? ¿Cuánto significa? ¿Cuánto de esto yo debería extraer? Entonces, si yo vengo y le pongo aquí veamos si es que hay alguna imagen de algún pocito. ¿Eh? Perfecto, nos queda. No es un pozo, pero parece. A ver. Entonces, si yo le pongo este pozo aquí, fíjense ustedes, ya le pongo ahí al pozo, ¿ya? No es propiamente un pozo petrolero, vamos a imaginarnos que es un pozo petrolero. ¿Cuánto saco? Esa es la pregunta. Si yo miro desde el punto de vista de cumplir mis necesidades y pensar en las generaciones de mis hijos y de los hijos de mis hijos, ¿cuánto saco? ¿Qué dice el señor Escandón? ¿Cuánto saca? Es el ministro del Ambiente y le dicen saque, tiene que autorizar la, tiene que autorizar la extracción de petróleo. ¿Cuánto saca? Señor Escandón, no, ni idea cuánto sacaría, ¿no? Señorita Yungán, ministra del Ambiente, ¿cuánto saca? ¿Cuánto ordena sacar? Digamos, ya no es ministra del Ambiente, de Energía ya. ¿Cuánto saca? Nada. Señorita Vera, ¿cuánto saca? Profe, la verdad, yo no sé cuánto se debería sacar, pero yo supongo que se debería sacar la cantidad de petróleo que no comprometa más el medio ambiente y a los ecosistemas y a todo. Ya, o sea, usted me diría la cantidad que saca en función de cuánto se podría afectar el medio ambiente, ¿no? O sea, Ujú. esa sería su medida, ¿no? La afectación al medio ambiente, esa sería su medida. Ok, afectación al medio ambiente. Entonces, esa es su medida. Ya, de acuerdo. Vamos a ver el resto. Señor Sánchez, ¿cuánto saca? Creería yo, profe, que se tendría que primero realizar un estudio, llevar Ya. gente especializada en ese campo y ver también cuál es la demanda que el Estado necesita para suplir, porque tengo entendido que tienen como
una agenda donde tienen que tener tanto porcentaje de litros de petróleo que necesitan sacar en un día, barriles, todo va Ajá. dependiendo de, claro, de todo, de toda esa labor técnica que se emplea. Ya, de acuerdo. Entonces usted dice, de acuerdo con la demanda. Ok, bueno, veamos qué pasa. Claro, Señor Escandón, ¿qué exactamente. dice? Ok, Profesor, no sabía qué responderle, es lo que me preguntó enseguida. Yo diría que sería a través de un pero está estudio levantando la costoso, mano. como el... ¿Sí me escucha? Le escuché un poco entrecortado al último. ¿Puede repetir, por favor? Ya, ahí es el internet entonces. Ahí Yo listo. diría que sería a Ajá, base ahí de está un, listo. de un estudio sobre el pozo, también como el tamaño, porque dependiendo de eso uno va viendo como que más o menos qué cantidad de petróleo puede tener el pozo. Y también como dijo mi compañera Carla, que haría así de acuerdo a un estudio para que no afecte de manera negativa al medio ambiente. Ya, entonces usted Como que dice dice depende sacar de como la que cantidad. decir lo que está, lo que, lo que permite, para que no haya tener ninguna consecuencia negativa. Ok, de acuerdo, depende de la cantidad de petróleo que tiene el pozo. Ya. Señor Landa, ¿qué dice? Profesor, disculpe, en virtud de la Constitución y lo que manifiesta sobre el desarrollo sostenible, yo considero que en ese pequeño apartado dice la satisfacción de las necesidades actuales. Considero que todo depende de la extracción que usted nos manifiesta, el porcentaje, no hay un límite establecido, sino que solvente las necesidades actuales. Ajá, Básicamente la necesidad, yo me voy. de acuerdo. Ya, perfecto. Vamos a ir viendo qué más dicen. Señor Luna, ¿qué dice? Bien, bueno, estoy de acuerdo con las opiniones de algunos de los compañeros y creería yo que en principio es necesario hacer ese estudio que mencionan para, en principio, tomar en cuenta algunos factores importantes, como es el tamaño y las características del pozo, la calidad, el impacto ambiental que crearía eso y además de eso ¿cómo se llama? Las necesidades, digamos, energéticas del país. Considero que esto sería importante debido a que eh, estas necesidades más que todos, hay aquí una demanda, una balanza y unas alternativas energéticas. Entonces, consideraría que estos factores serían importantes para determinar la cantidad que uno sacaría. Ujú, ok, bueno, más o menos lo que le entiendo es que está de acuerdo con algunos de estos elementos, ¿no? Que se han mencionado. Es así, ¿no? Señor Luna. Sí. Ya. Ok, bueno. Bueno, aquí hay algunos elementos que habría que tomar en cuenta, ¿no? Depende del impacto ambiental. Y digamos, analicemos uno por uno y en función de lo que significa el desarrollo sostenible también. Si nosotros tomamos decisión, por ejemplo, no es que estos elementos están mal, ¿no? Ojo, no digo que esto esté mal. Lo que voy a tratar de hacer es tratar de aplicar el concepto de desarrollo sostenible a una decisión de política pública que es la extracción petrolera. No necesariamente lo que han dicho ustedes está mal. De hecho, en la práctica son elementos que sí se toman en cuenta en las decisiones del Estado, que los ministros de energía, ministros del ambiente toman en cuenta para llevar adelante esa decisión. Pero si yo me concentrara solo en el tema de desarrollo sostenible, ¿qué es lo que pasaría? La afectación al medio ambiente, por ejemplo, es algo que en la práctica no depende necesariamente de cuánto volumen de petróleo yo extraiga. Yo puedo extraer todo, ¿ya? Sin ninguna afectación al medio ambiente, sin que suceda nada. Si logro tomar todas las medidas necesarias para, digamos, extraer el petróleo, yo no voy a tener una afectación real al medio ambiente o directa. Yo puedo extraer todo el petróleo sin ningún derrame, sin ningún problema, colocando el agua de formación en las piscinas, digamos,
en las piscinas especializadas para esto, ¿no? Los reservorios especiales que tienen toda la impermeabilización y toda la estructura del caso para no tener ningún inconveniente. Entonces, por ahí se podría sacar todo el petróleo sin ninguna afectación al medio ambiente. Claro, podría sacar un barril y ser terrible, porque si no tengo la tecnología o el cuidado que requiero, con sacar 1, 2, 3, 10, 100 barriles podría ser un desastre. Entonces, ahí digamos que eso depende mucho, la afectación al ambiente o no, de los mecanismos que ya el operador utilice para la extracción. Ahora, ¿eso es sostenible o sustentable? No. ¿Por qué? Porque yo podría sacar todo para satisfacer las necesidades actuales, yo puedo sacar todo el petróleo, pero les dejo sin petróleo a las generaciones futuras. Y o sea, fíjense ustedes que si el uso del petróleo lo utilizamos o extraemos petróleo, lo vendemos y ese dinero que entra al país lo utilizamos para pagar, qué sé yo, la construcción de carreteras, la construcción de hospitales, la construcción de escuelas, el abastecimiento de medicinas, de libros para la enseñanza, de pagos a los empleados públicos. O sea, si ese dinero está destinado al desarrollo económico del país de alguna manera o al desarrollo en general, si yo me lo gasto ahora, pues dejo sin esos recursos a los del futuro. Entonces ahí no estoy considerando la igualdad que pueden tener, perdón, la gente que viene después. Entonces ese sería un elemento. Entonces, como digo, no es que esto esté mal por sí mismo, claro que es importante, importantísimo esto, pero no está asociado directamente a la satisfacción de necesidades actuales sin compromiso de satisfacción de necesidades futuras. Dos, depende de la demanda. Ok. Eso también tiene un doble enfoque y generalmente las decisiones la toman principalmente guiados, los políticos y no más que los políticos, las autoridades gubernamentales, casi la mayor parte del tiempo yo he visto que toman las decisiones guiados en esto, en la demanda, en función de la demanda. Sí, se puede extraer en función de la demanda, y eso también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, si yo tengo una demanda súper alta, me puedo acabar el petróleo. Si yo no tengo una demanda alta, podría quedarse en el suelo. Entonces, ahí tenemos esas dos opciones. Estoy vinculándola con un solo elemento de análisis, que es si afuera necesitan o no ese petróleo. ¿Eso garantiza la satisfacción de las necesidades actuales? Si saco todo, si saco, sí. Si no saco, no, porque no lo vendo y se queda en el piso y no, digamos, no es un valor. Pero claro, es un elemento que tiene que estar integrado, porque si no hay demanda o no hay quien compre, es mejor dejarlo en el piso, no hay que sacarlo, ¿no? Ambientalmente esa tendría que ser la decisión. Si no tengo una demanda adecuada con buenos precios y tal, es mejor dejarla en el piso, dejarla en el subsuelo, y emprender en otros negocios quizás, ¿no? Hacer turismo, no sé, pero no sería una buena decisión si la demanda se cae. Si la demanda de petróleo se vuelve, digamos, nula, no es buena idea seguir sacando petróleo. Digamos que eso tendría que ser una cuestión importante. Tres es, depende de la cantidad de petróleo que tiene el pozo. Sí, obviamente, si es que no mido eso, pues simplemente no voy a saber exactamente cuánto me gasto y cuánto no me gasto, ¿no? Ese es un tema que puede ser importante de conversarlo. Y claro que tiene que ver con la decisión, ¿no? Si ya no tengo petróleo, ya no tengo que sacar. Ese es el tema, ¿no? Y la última es, la extracción no tiene límites, sino en función de las necesidades actuales. Parcialmente sí, pero si se trata de desarrollo sostenible, definitivamente no. ¿Por qué? Porque yo me puedo gastar todo ahora. Y como digo, les dejo a mis hijos y a mis nietos sin recursos. Eso, pues, desde el punto de vista del desarrollo sostenible que incluye las generaciones futuras, no es factible. ¿Por qué? Porque efectivamente no estoy garantizando el bienestar de mis hijos y de los hijos de mis hijos
tal como se ha garantizado el nuestro propio, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuál es la decisión? La decisión podría depender de si saco la mitad, ¿no? O sea, la decisión que parecería clara es que no puedo sacar todo, porque tengo que dejar algo para el futuro. Ahora, ¿cuánto tengo que dejar para el futuro? Y me parece que tiene que ir en consonancia con las necesidades que tenemos ahora y con las que ya tenemos más adelante. Profe, La decisión podría variar. Por favor. profe, ¿cuál sería la consecuencia si saca todo? Que le deja a sus hijos sin petróleo. Entonces, si es que usted, o sea, es como, hagan de cuenta que el manejo estatal de los recursos puede ser como, muchas veces se habla en derecho del manejo de los recursos como un buen padre de familia. Eh, si usted se gasta todos los recursos ahora, digamos, supóngase que usted tiene ahora un hijo y usted todo lo que tiene se gasta en darle a su hijo los mejores zapatos, la mejor ropa, los mejores colegios, viajes, regalos. Imagínese, se gasta todo lo que tiene en su hijo. El día de mañana tiene otro y está en condiciones de desigualdad, porque ya no tiene los mismos ingresos, supóngase que ya no tiene el mismo trabajo, y entonces a su hijo, al primer hijo le dio todo, le dio la mejor ropa, la mejor comida, la mejor educación, la mejor salud, todo, y el otro no tiene ni qué comer. Entonces imagina qué significa eso en la parte práctica. Tengo los recursos, pero me acabé los recursos con el uno y al otro le dejé con nada. En realidad, nosotros nos toca sopesar eso. Entonces, no podemos nosotros aprovecharnos ahora de todo lo que hay, porque significa que a futuro nos va a impactar a nuestros hijos. Nosotros moriremos en un momento determinado, nos iremos del planeta, pero nuestra responsabilidad es con la generación futura. No le podemos dejar sin recursos. Y tampoco es que le podemos dejar dañado el ecosistema. O sea, si hacemos una extracción también sin condiciones violenta, con, digamos, un mal manejo ambiental, contaminado, le deja sin la posibilidad de que genere alimentos, que opere de manera adecuada, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Señor Landa. Profesor, yo tengo una consulta. ¿Qué sucede si el pozo petrolero se encuentra en el límite de dos estados? Y un estado tiene la idea de que, como usted dice, preservar para las futuras generaciones, y el otro estado no tiene esa idea. Claro. Muchas veces sucede porque a veces hay dos espacios, ¿no? de soberanía. Normalmente se hacen acuerdos, se llega a un acuerdo y se suscribe un convenio internacional sobre el pozo para que se extraiga de manera igualitaria. Eh, Normalmente eso es lo que se hace, pero a veces los pozos son tan grandes que no se alcanza a dimensionar cuánto mismo tiene. De hecho, a nosotros nos pasó eso, ¿no? Nosotros pensábamos que en 1999 nos quedábamos sin petróleo y resulta que hay petróleo hasta ahora, porque sigue saliendo. Entonces, a veces no se cuenta con toda la tecnología para saber cuánto existe. Pero cuando se determina que está en digamos, en dos países distintos, se suscribe un acuerdo para la extracción. ¿Ok? Listo, bueno, terminamos por ahora. No se olviden, la evaluación, el control de lectura está abierto, estará abierto hasta mañana en la noche y hasta mañana a las 10 de la noche. Así que lo pueden hacer todo el día de hoy y mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? No se olviden de hacerlo y nos vemos nosotros el próximo día jueves. ¿Listo? Si no hay más Listo, preguntas, profe, muchas pues gracias. nos vemos, que les Listo, vaya profe, muy pase bien. bien. Hasta luego, Chao, profe, gracias. chao. Profe, Vaya bien. Bye. profe,